Estamos en el año 1858, en las inhóspitas tierras del desierto, donde hemos creado un ejército a caballo con Egipto que dominará la península arábiga. Nos enfrentaremos a nuestros opresores otomanos para luchar por nuestra independencia y conquistar su capital. Construiremos el canal de Suez y nos convertiremos en líderes del comercio global. También nos enfrentaremos a la hegemonía británica en la región y reclamaremos el viejo imperio de Arabia para conseguir uno de los logros más difíciles del juego. Y si quieres ver cómo lo hemos hecho, no tienes más que quedarte y ver el vídeo de cómo tener el comienzo perfecto con Arabia en el Victoria 3. Empecemos viendo los datos del censo. Podemos ver que nuestra economía son sobre todo campesinos y muchos esclavos también. La fuerza política está controlada por los aristócratas. La mayoría de nuestra población se encuentra en el Bajo Egipto. Y la cultura principal es la cultura misri. Y la religión es mayoritariamente suní. Nuestro país es una potencia no reconocida que también es vasallo del Imperio Otomano. Y si queremos formar la nación de Arabia, vamos a necesitar investigar el pannacionalismo. Lo importante va a ser investigar primero el empirismo y dialéctica para mejorar las universidades y ya luego llegar al pannacionalismo. Vamos a empezar construyendo un par de universidades en el Bajo Egipto. Y dado que no tenemos hierro en nuestro país, vamos a poner un edificio de hierro y vamos a construir también un taller de herramientas en el Bajo Egipto. Tenemos un vasallo que es el vasallo de Hiyaz, que es este que tenemos aquí, bastante grande. Vamos a procurar tener buenas relaciones con ellos. Y ahora mismo el Imperio Otomano nos ha cedido el mercado, pero esto, por lo que he visto, a veces o la mayoría de las veces lo retira. Así que vamos a entrar en el mercado otomano hasta que nos independicemos. Vamos a poner impuestos al consumo sobre el transporte y servicios. Y yo quitaría realmente el impuesto a los bienes de lujo, no da tanto dinero. Y con esto tenemos todavía 260 de autoridad que yo usaría para promoción de la movilidad social en la capital. Y no es mala idea tampoco poner esfuerzos de reclutamiento en el Bajo Egipto y también lo pondría en Egipto Medio, que tiene muchísima población y con esto vamos a tener muchos más reclutas. Por otro lado, muy importante tener en cuenta que con Egipto puedes construir desde el primer momento el canal de Suez, lo cual es una ventaja significativa cuando lo creas desde el principio de la partida. Lo vamos a intentar construir cuanto antes. Con respecto a la política, tenemos ahora mismo a las Fuerzas Armadas en el poder y estamos hablando de uno de los países más atrasados a nivel de política. Es una autocracia con régimen de súbditos, con comercio de esclavos. La esclavitud está permitida, cierre de fronteras, además reforma agraria la tienen servidumbre y agrarismo como sistema económico, sin escuelas, sin sistema sanitario y sin asuntos coloniales, que también va a ser muy útil en esta partida porque tenemos un montón de frontera colonial. Así que, aunque me gustaría mucho empezar por colonización de la frontera, la aceptación es muy baja, por lo que voy a intentar pasar primero fuerza policial específica, que sí que tiene un 71% de aprobación. Y realmente no voy a intentar hacer ningún cambio de gobierno, al menos por el momento, porque vamos a esperar a que aparezca el movimiento político de la modernización y en ese momento es cuando vamos a entrar fuerte con los intelectuales y con las universidades que hemos construido. Con respecto al ejército, vamos a crear un tercer ejército a partir de este que sea con 10 de caballería y 15 de infantería de línea, y de esta manera vamos a poder activar el avance rápido, que va a ser ideal para los terrenos llanos que tenemos en toda la península arábiga. Vamos a reclutar un general. Realmente voy a reclutar a Enver Bey, que aunque es un especialista en combate en montaña, es del grupo de los intelectuales y eso nos puede ayudar a potenciar a los intelectuales. Hay que tener muy en cuenta que no podemos entrar en deuda. Si entramos en terreno negativo, en nuestras reservas, el tipo de interés que vamos a pagar ahora mismo es del 32,4%, lo cual es una absoluta locura. Así que no es una opción endeudarnos en este momento. Activamos el avance rápido en nuestro ejército y le cambiamos el color. Voy a ponerlo en color amarillo para que sea más reconocible y le declaramos la guerra a todos los diferentes países que componen la península arábiga. Empezaremos por aquí, después llegaremos a Bahrein, seguiremos por Omán, hasta llegar a la JEC. ¿Y por qué? Pues porque este terreno que hay aquí es intransitable. Tú no puedes declarar la guerra directamente desde Nejet a cualquiera de estos países. Tienes que rodear por Omán y llegar finalmente a la JEC. Y además esto es terreno montañoso que nos va a ayudar con el general que tenemos intelectual. Así que sin más dilación le declaramos la guerra. Como tributario realmente no estoy interesado en anexionármelo porque no voy a construir en esos territorios y de esta manera podemos usar los sectores de construcción básicos
económicos que tienen ellos y además nos pueden ayudar con su ejército y al final son todo ventajas y después nos los anexionamos cuando creemos Arabia. Bien, y con esto le damos al play y en cuanto termine la jugada diplomática declaramos la siguiente guerra y así vamos consecutivamente hasta conseguir todos los países de la península arábiga. Vamos a reclutar también a todos los reclutas que podamos. Mira, en el Bajo Egipto podemos tener 38, así que vamos a poner 30 a esta unidad y otros 30 si llegamos a la otra unidad. Perfecto, y de esta manera ya tenemos casi 160 batallones en total, que es casi lo mismo que lo que tiene el Imperio Otomano ahora mismo. Movilizamos y ponemos en el frente. Voy a poner también ropa de lujo, en Siria al menos, en una fábrica textil para tener un poquito de ropa de lujo. Voy a poner a los terratenientes en el poder. No ha terminado la guerra, pero ya voy a declarar la siguiente guerra contra Nejet. Establecemos como tributario. Ya saben que la estrategia del avance rápido te permite ir muchísimo más rápido de lo normal, más 10% en ocupación por batalla, más 10% al daño a la moral, más 10% de ataque y más 7 en rapidez de avance. Si quieren entender mejor toda la parte militar, véanse la guía militar completa del Victoria 3 en este canal, donde explico muy en detalle todas estas estrategias. Imponemos acceso militar a uno de nuestros vasallos por aquí para poder acceder a la frontera con Nejet y declaramos la siguiente guerra, que sería contra Bahrein. Lo mejor de esta estrategia es lo rápido que avanza la caballería por todos estos terrenos. Tiene una ventaja significativa en la península arábiga. Uno de los problemas que vamos a encontrar ahora es que Estados de la Tregua es un vasallo del Reino Unido y eso va a ser un poco complicado, pero ya sabéis que cualquier excusa para enfrentarme al Reino Unido siempre la voy a usar. Y tengo demasiado dinero, pero todavía no tengo hierro en el mercado, así que vamos a construir simplemente más sectores de la construcción, pero dejarlos en método básico de construcción porque todavía no tenemos ni hierro ni herramientas. Imponemos acceso militar a Nejet para poder acceder a Bahrein y le declaramos la guerra al siguiente. En este caso nos tenemos que enfrentar al Reino Unido y le pedimos transferir al súbdito. Ya conseguimos pasar la ley de fuerza policial específica, así que vamos a intentar pasar la de asuntos coloniales, colonización de las fronteras, y vamos a ver si podemos negociar con alguien. Parece que no. A Oman no voy a poder hacerle vasallo, voy a tener que conquistar estado y quedarme sus territorios. Aceptaron directamente, ni siquiera llegaron a la batalla, simplemente nos dieron el territorio. Perfecto, pero claro, no contaba con que iba a pasar eso y ahora no puedo acceder a esta frontera y todavía no he terminado la guerra con Bahrein, así que van a poder invadir por ahí sin que yo pueda hacer nada. Pero bueno, vamos a seguirle declarando la guerra por aquí a, pues por ejemplo, al estado de Casimit. Vale, lo dicho anteriormente, el Imperio Otomano me acaba de quitar mi mercado propio y lo bueno de eso es que al menos ahora tenemos hierro en nuestro mercado, así que vamos a mejorar los procesos de construcción a estructuras de hierro. Vale, parece que el Reino Unido me intenta hacer un desembarco en el Bajo Egipto, así que vamos a movilizar a estas 28 unidades y vamos a ponerlas ahí y vamos a ascender a esta infantería irregular a infantería de línea y con eso ya es suficiente para defender este desembarco. Perfecto, la guerra con Bahrein ya terminó, así que ahora le impongo acceso militar y sigo invadiendo por toda la península arábiga. Voy a imponerle acceso militar a Hiyaz para poder acceder al frente del sur del estado de Casimit. Parece que el Reino Unido va a intentar otro desembarco, pero esta vez en Palestina. Ponemos a nuestras 28 unidades a defender ese frente, mientras que la caballería sigue avanzando cómodamente por la península arábiga sin ningún tipo de oposición. Seguimos estableciendo tributarios, en este caso la JEC. Pasamos ahora a Katiri. Mismo procedimiento una vez tras otra. Impones acceso militar, estableces tributario y controlas toda la península arábiga muy rápidamente. Por otro lado, la colonización de la frontera tiene un 30% de éxito, ninguna oposición, así que es posible que consiga pasarse, es cuestión de tiempo. Nos defendemos de este desembarco que nos intenta hacer el Reino Unido, en este caso en Egipto Medio, y ya estamos terminando nuestras primeras minas de hierro, nuestros talleres de herramientas. Vamos a echar un vistazo a la tecnología. Estamos ahora mismo en 55 puntos, podríamos tener 74, así que después de construir un poquito de madera y estos talleres, creo que voy a pasar a seguir construyendo universidades, si me lo puedo permitir. Voy a poner otras 5 en cola. Ponemos a nuestras tropas en el frente y ya solo nos faltaría un territorio, que es el territorio de Mara. En este caso no voy a poder establecerlo como tributario, pues directamente voy a conquistar el estado y estamos en una posición en la que Rusia nos quiere dar prácticamente de forma gratuita apoyo a la independencia y no podemos decirle que no a eso, la verdad. Nos garantizan la independencia y tenemos una obligación con ellos y le damos 2 barcos, que me parece bastante razonable. Vamos a ver si aceptan esto. Creo que tiene una probabilidad del 60% de aprobación
aprobación bastante buena y aceptaron. Eso no nos viene nada mal porque ahora tenemos un apoyo a la independencia que nos aumenta nuestro deseo de libertad y nos permite tener un aliado en el caso de que el Imperio Otomano se quiera enfrentar a nosotros. El Reino Unido ya está perdiendo la batalla, lo está entendiendo y se va a rendir en cualquier momento y nos va a ceder a ese vasallo. Y me olvidé de reclamar este territorio de aquí, la costa treguana, bajo dominio omaní, pero bueno, se lo ganaré en otra guerra, no pasa nada. Parece que Gran Bretaña quiere seguirlo intentando y va a ser otro desembarco, pero esta vez en Alepo. Voy a ir moviendo ya mis tropas a esa zona, los voy a poner por aquí. Y deberíamos ir mejorando nuestras relaciones con todos estos vasallos. La partida empieza con una tregua con el Imperio Otomano. Le quedan 7 meses a esa tregua y es muy posible que justo después quieran declararnos la guerra para que le devolvamos algunos estados. Y en ese momento es cuando les vamos a pedir la independencia y vamos a tener a Rusia, en teoría, de nuestra parte. Por otro lado, ya acabamos de pasar la colonización de la frontera, lo cual es ideal porque ahora podemos ir estableciendo colonias. ¿Qué pasa? Que estas colonias van a crecer lentísimo. Tiene un menos 90% de velocidad de crecimiento colonial, una penalización enorme por no haber investigado la malaria. Es algo que nos interesaría mucho investigar, pero por el momento no podemos, así que van a empezar muy lentamente a ir colonizando toda la frontera africana. Seguimos teniendo un déficit muy grande de hierro en nuestro mercado, así que vamos a seguir construyendo algunas minas de hierro. Voy a ponerlo en ampliación automática, lo mismo para las herramientas y lo mismo para la madera. Creo que podemos mejorar a aserraderos, ya que ahora sí que tenemos algo de herramientas, y creo que hay que parar las subvenciones a los puertos porque no hacen falta, es una pérdida de dinero innecesaria. Me gustaría también poner la universidad en academia secular, lo mismo para las administraciones gubernamentales. Los talleres de herramientas los voy a mejorar a hierro forjado, van a requerir aún más hierro, pero bueno, ya estamos en plena expansión. Voy a mejorar a la caballería a lanceros, eso me puede dar un plus muy grande en ataque. Voy a eliminar estos 3 sectores de la construcción en Yemen, que no me hacen falta la verdad y se me está disparando el presupuesto demasiado. Hay que controlar mucho el presupuesto, como digo, no podemos entrar en terreno negativo, en deuda, porque entonces directamente entramos en bancarrota automáticamente, con muy poca deuda. Parece que el Reino Unido ya se rinde y nos va a ceder a ese vasallo. Perfecto, y ahora oficialmente no estamos en guerra. Y bueno, esto empieza a verse mucho mejor, ya tenemos a toda la península arábiga en nuestro control. Voy a parar los astilleros porque realmente en esta estrategia yo no estoy usando barcos y podemos pasar alguna otra ley. Me gustaría pasar a al menos escuelas religiosas para ir empezando con el tema de la educación. Voy a crear un gobierno que sea con los terratenientes, con la iglesia y con los militares. Y esto me debería permitir activar las escuelas religiosas, pero para ello tengo que eliminar primero la servidumbre. Así que bueno, no sería mala idea intentar pasar al menos hospitales de caridad para ir empezando a mejorar un poquito el sistema sanitario, reducir la mortalidad, aumentar la natalidad y podríamos mejorar el nivel de institución de asuntos coloniales para aumentar la velocidad a la que colonizamos. Faltan solo 3 añitos para investigar dialéctica y eso nos va a dar un plus en innovación enorme. Voy a seguir ampliando los talleres de herramientas en la capital, que nos van a hacer mucha falta porque es que ahora mismo, al ser parte del mercado otomano, pues no estamos viendo realmente las necesidades que tenemos en nuestro país. Y ahora nos podríamos seguir expandiendo perfectamente por la parte de Egipto. Por ejemplo, podemos establecer como tributario a Darfur. Vamos a ello, solo nos cuesta 2 de infamia. Voy a ir colocando a la caballería por la zona sur y podemos ir también reduciendo la autonomía de todos estos vasallos que acabamos de capturar. La forma lógica de hacer esto sería viendo cuál es el que más te paga. En nuestro caso, el que más nos está pagando es el estado de Casimid y después Hiyaz. Vale, pues el estado de Casimid ya podemos reducir su autonomía, así que perfecto. También podemos hacerlo con Neyet. Estos mensajes que nos piden aumento de autonomía, simplemente ignórenlos y si van a la guerra, pues vamos a la guerra. Pero no creo que lleguen a eso, la verdad. Bien, Darfur se rindió, ya es tributario nuestro. Vamos a seguir ahora por Guadai. Estamos en una posición muy buena para entrar en guerra con el Imperio Otomano y pedirle la independencia. Rusia nos va a apoyar automáticamente, lo cual es ideal para nosotros, y vamos a pedirle un par de cositas más. Nos venimos a añadir objetivos de guerra
y le decimos que, muy importante, liberen el país de Irak. Esto es necesario porque Irak es parte de Arabia cuando lo formemos, así que cuanto antes lo tengamos de vasallo mejor. Y me gustaría también que nos transfiriese el súbdito de Tripolitania, que lo tenemos aquí, y de Túnez. Vamos a ver si conseguimos que nos dé todo eso. Transferir súbdito Túnez, perfecto. E incluso tenemos un poquito más de puntos de maniobra, así que le vamos a pedir que nos dé esta región de aquí, que es vital para el logro, la región de Doğu Trakia, que sería pues la ciudad de Constantinopla, y esto nos va a disparar totalmente la infamia. Pero es muy importante que lo hagamos porque aquí es donde está toda la capacidad burocrática que vamos a necesitar para construir el canal de Suez. Por no hablar de que fraccionamos al Imperio Otomano y eso va a ser para nosotros una gran ventaja luego. Creo que ya no me quedan más puntos. Exacto, ya no me quedan más puntos diplomáticos de estos. Pues nosotros movilizamos y alistamos a los reclutas también y los ponemos en el frente. La caballería la voy a dejar invadiendo Tripolitania, que van a ser mucho más rápidos por ahí. Esto nos va a disparar el presupuesto, así que yo pondría los impuestos altos. E incluso si vamos a entrar en terreno negativo, pues bajar a edificios de madera temporalmente para no entrar en un déficit desmesurado. Estamos entrando también en un déficit muy grande de influencia y eso lo podría resolver declarando la rivalidad a Persia, por ejemplo, que yo creo que va a ser la mejor opción. Voy a declararle la rivalidad a Persia y con eso ya nos ponemos en positivo, perfecto. Tenemos bastante azúcar y bastante tabaco en el mercado, así que quizás podríamos poner en movilización el chocolate y el tabaco, y eso nos daría un plus. Y bueno, empieza la batalla, la caballería no está teniendo absolutamente ningún problema para avanzar y por aquí tampoco estamos teniendo ningún problema para avanzar, así que el Imperio Otomano va a caer en un momentito y ya estamos muy cerca de construir el canal de Suez, de formar Arabia y de expandir todos nuestros vasallos por el norte de África. Si te está gustando el vídeo, agradecería muchísimo un like y por supuesto que te suscribas al canal. Muchísimas gracias a todos los que somos ya, estamos ahora mismo en 1330 suscriptores y se viene siempre más y mejor. Es muy importante aprovechar para declararle tú la guerra al Imperio Otomano antes de que ellos te la declaren a ti, porque entonces vas a tener menos puntos de maniobra y no vas a poder conseguir todos estos territorios de golpe. Por eso intenta adelantarte cuando termine la tregua con el Imperio Otomano, intenta conseguir a alguien que te garantice la independencia. A veces lo he hecho con Austria, otras veces con Rusia. Parece que ya hemos invadido todo el norte de África de la parte otomana, así que vamos a poner a nuestra caballería a atacar por el frente principal. No parece que hayan hecho ningún desembarco ni nada por el estilo, y para convertirnos en potencia reconocida vamos a necesitar mejorar las relaciones con alguna gran potencia. Veo que por ejemplo a Francia le caigo bastante bien, pues eso es algo a tener en cuenta. Tenemos ahora mismo un problema serio de armas en el mercado, pero claro, es porque tenemos a todos los reclutas funcionando, así que vamos a pasar a edificios de madera rápidamente, porque es que claro, ahora el tipo de interés va a ser altísimo y eso no puede ser. Incluso diría pausar la construcción y debe ser por las armas que nos están costando muchísimo. Vamos a poner subvenciones a las armas. Vale, y ahora nos hemos puesto ligeramente en positivo. Quizás aplicar algún impuesto temporalmente que nos dé un pequeño plus, como puede ser un impuesto al opio, por ejemplo. Voy a poner subvenciones bajas para la importación de artillería y vamos a tener que poner los impuestos muy altos por muy poco tiempo, porque el Imperio Otomano ya está en menos 29, está bajando rapidísimo. Podemos seguir bajando la autonomía de nuestros vasallos. Vamos a ver si tengo algún otro. Este también, perfecto. Bien, y ahí se rinde el Imperio Otomano. Podemos ponerlo todo otra vez en la normalidad porque ahora mismo ya el ejército no va a consumir tanto. Reanudamos la construcción y volvemos a estructura de hierro y tenemos 400 de burocracia porque hemos capturado la región de Asia Oriental que tenía 10 administraciones gubernamentales. Para construir el canal de Suez vamos a necesitar el estudio geológico del Istmo de Suez, que cuesta 1000 de burocracia. Así que vamos a intentar llegar a esa cifra o una cifra muy cercana a esa para poder tener el canal de Suez cuanto antes funcionando. Nos hemos quedado bastante cerca de obtener el reconocimiento, pero esta barra va a empezar a bajar un montón debido a que tenemos un nivel de alfabetización muy bajo, todavía tenemos servidumbre y tenemos la esclavitud sin abolir. Aunque ya somos la potencia número 15, eliminamos los sectores de construcción que había
vivían aquí. Y el Imperio Otomano, pues ahora, claro, se ha quedado con una caída en el PIB brutal, acaban de perder su capital, tienen muchas menos batallones y tenemos una tregua con Irak ahora mismo. Vamos a esperar 5 años y después los hacemos tributarios. Y ya nos apareció el movimiento para la modernización del país. Esto vamos a intentar promoverlo lo más rápido posible. Vamos a cancelar algunos decretos. Pues ya tenemos casi 800 de burocracia, así que vamos a pasar directamente a investigar el estudio geológico del Istmo de Suez. Esto nos va a permitir construir el canal, aunque nos va a poner en un déficit de burocracia ligeramente y esperemos no entrar en negativo en nuestro presupuesto. Pues sí, parece que entramos bastante en negativo, así que voy a seguir construyendo administraciones gubernamentales hasta resolver ese déficit. Bien, ya estamos a punto de terminar de investigar el estudio geológico de Suez. Ha sido difícil de mantener, estamos gastando ahora mismo 19.000 libras, la inmensa mayoría de ellas, casi 17.000 en administraciones gubernamentales solamente, pero claro, es la capacidad burocrática que necesitamos para investigar el canal. Ya en cuanto tengamos el canal vamos a ganar muchísimo más dinero. Finalmente tenemos la posibilidad de salir de servidumbre a arrendatarios agrícolas. Vamos a intentarlo y es muy importante pasar esta ley, así que vamos a ver si los terratenientes no se oponen tanto. Lo ideal sería darles concesiones políticas. Nuestra economía va creciendo lentamente, pero bueno, se mantiene en un crecimiento constante. Bien, pues ahí terminó el estudio geológico del canal de Suez. Y ahora tenemos 1000 de excedente de capacidad burocrática y ahora podemos construir el canal de Suez. Vamos a ponerlo aquí en prioridad y voy a mejorar el proceso de construcción a estructura de hierro. Creo que ahora sí podemos aguantarlo sin problema. Todo este excedente de burocracia podríamos usarlo para mejorar las instituciones. Nos dice que va a tardar en construirse 200 semanas, pero podemos mejorarlo si le damos mantenimiento de carreteras. Así que vamos a intentar sacar un poquito de autoridad de algún sitio. Yo veo buena idea, por ejemplo, ir quitando el impuesto al consumo del café para no bajar tanto el nivel de vida de los estratos bajos. Y ahora le ponemos mantenimiento de carreteras en el Sinaí y con eso debería de construirse mucho antes. Ahí va bajando y al final voy a ponerme a eliminar administraciones gubernamentales porque realmente no necesito tanta burocracia. Voy a empezar a bajar las relaciones con Irak porque ya estamos terminando la tregua, faltan 16 meses y tenemos relaciones demasiado buenas con ellos. Parece que el Reino Unido nos declara la guerra porque quieren uno de los vasallos, el vasallo que le quitamos antes, pero bueno, si les hace ilusión intentarlo. Y me gustaría seguirme expandiendo por todos estos territorios del Cuerno de África, porque si no me equivoco, ya me dicen en los comentarios, pero creo que te da núcleo, cuando creas Arabia, te da núcleo en todo esto también. Creo que Darfur y Wadai también te dan núcleo, pero no estoy del todo seguro de cómo funciona. Te da un montón de reivindicaciones cuando lo creas. Pero claro, no me quiero expandir tanto porque quiero seguir bajando la autonomía de los vasallos y si tengo más de 25 de infamia, no me va a bajar igual el deseo de libertad. Oh, me están haciendo 2 desembarcos simultáneamente, así que voy a tener que reclutar más unidades. No quería movilizar a más gente, pero voy a tener que hacerlo, no me queda más remedio. Esta guerra así tan gratuita de Gran Bretaña, no sé muy bien a qué viene, pero siempre están así en la partida, parece que no te dejan avanzar, así que voy a tener que subir los impuestos un poquito para poder mantener a todo ese ejército hasta que termine esta guerra. Bueno, y vienen ahora con 3 desembarcos simultáneos. ¿Esto qué es? Voy a dividir a estos por la mitad porque están haciendo, la IA está haciendo lo que hacen los jugadores, de mandar pocos a un sitio y un montón a otros, y increíble. Ya empezamos a tener +1 en reconocimiento gracias a que nuestro PIB es muy alto, está entre los 10 primeros, pero seguimos teniendo una penalización por servidumbre y una penalización por esclavitud. Faltan solo 24 semanas para construir el canal de Suez y al parecer los otomanos me quieren declarar otra guerra. Vamos a ver cómo transcurre, a ver qué podemos quitarles también, si podemos quitarles algo, aunque realmente no estoy especialmente interesado en quedarme nada, yo creo, pero a lo mejor Rusia o Austria se quieren unir a la guerra. Vamos a ver. Exacto, pues mira, Rusia se quiere unir perfectamente, me imagino que querrá algo a cambio, un objetivo de guerra de liberar país, liberar Bulgaria. Bueno, pues perfecto. Grecia también se querría unir a la guerra y se quedan con un territorio, entiendo que es este de aquí. Sí, vale, pues vamos a decirles también que sí, que sin problema. Y también podemos pedirles la liberación de Bosnia-Herzegovina y la liberación... No, ya no me deja, ya no tengo más puntos. Bueno, pues así está bastante bien. Otro desembarco que quieren hacer por aquí abajo. Vamos a
a mandar un par de tropas por ahí y faltan 4 semanas para terminar el canal de Suez. Fíjense ahora en el presupuesto cómo va a subir. Ahora mismo vamos a ver cómo en cuanto se construya vamos a tener una cantidad de dinero exagerada. Bueno, tampoco muy exagerada, acaba de subir 3.000 el presupuesto, pero bueno, irá subiendo más y más a medida que más empresas vayan o que más países empiecen a comerciar a través del canal. El Imperio Otomano, yo no sé por qué hizo esa guerra, porque realmente lo único que va a hacer es perder un montón de territorios ante Grecia, ante Rusia, y yo realmente no le quite nada porque tampoco estoy muy interesado. A lo mejor me podría haber quedado con este territorio, ¿no? Ahora pensando, posiblemente, que creo que formaba parte, sí, este es el único territorio que me interesaba. Vamos a seguir reduciendo la autonomía y parece que Arrendatarios Agrícolas está ganando fuerza finalmente, probabilidad de éxito del 42%. Vamos a ver si conseguimos pasarlo ahora mismo, sería ideal porque eso nos está haciendo perder reconocimiento. No lo pasó en este momento. Bueno, vamos a esperar a la próxima. Ya podemos establecer como tributario a Irak, así que vamos a hacerlo inmediatamente. Estamos ganando en todos los frentes que tenemos por aquí delante, que no son pocos la verdad. Perfecto, pues ahí se rinde el Imperio Otomano, se queda ya totalmente destrozado la verdad, con un PIB de 5 millones solamente. Nosotros tenemos más del doble. Ahora sí que podríamos incorporar estado en Tracia Oriental. Yemen y Omán no hacen falta porque al final nos van a dar núcleo en cuanto creemos Arabia, pero Tracia Oriental sí que vamos a necesitar hacerlo y nos faltarían 12 añitos para el pannacionalismo. Si tuviese más dinero haría más universidades, pero voy bastante justo en presupuesto, así que en cuanto pueda es lo primero que voy a hacer, construir un par de universidades más. Irak ya es nuestro vasallo, maravilloso, vamos a dejar de empeorar las relaciones y vamos a comenzar a mejorar las relaciones. Y de verdad lo del Reino Unido en esta partida ha sido que no han parado en toda la partida de hacer desembarcos, Ese muy curioso, no han conseguido absolutamente nada por supuesto, pero han sido muy pesados. Están todavía en -15, no se quieren rendir. Sigo teniendo una gran necesidad de hierro y de madera en el mercado, que creo que es lo que estoy construyendo ahora mismo, si no me equivoco. Y junto con herramientas. En este punto sí que voy a mejorar el centro urbano a farolas de gas, que tengo ahora mismo carbón en el mercado. Finalmente ya salimos del agrarismo y estamos en arrendatarios agrícolas. Lo siguiente que intentaría pasar son escuelas religiosas para aumentar nuestro límite tecnológico y nuestro nivel de alfabetización. Y ahora la barra de reconocimiento ha dejado de caer. Y lo ideal sería eliminar la esclavitud para obtener el reconocimiento lo más rápido posible. Este territorio de Ausa voy a establecerlo como tributario porque tiene el otro control del estrecho y me interesa tener el control total del estrecho para que no paralicen mi canal de Suez. Parece que el Reino Unido finalmente nos ofrece una paz blanca. Perfecto. El nivel de vida ha subido muchísimo. El nivel de alfabetización ya está empezando a subir muchísimo también. Nuestro Producto Interior Bruto va a buen ritmo. Tenemos un superávit bastante interesante. Barcos de suministro tenemos pocos. Bueno, podríamos empezar a construir más si quisiéramos. Capacidad diplomática o influencia tengo bastante para conseguir bajar rápidamente la infamia. Así que ahora sí que llegó el momento de poner en la cola otras 10 universidades en el Bajo Egipto. Y con eso deberíamos terminar el pannacionalismo un poquito antes. Y sinceramente yo creo que lo siguiente que investigaría es ferrocarriles y luego malaria para colonizar muy rápido, mucho antes de que llegue el Reino Unido. Quizás con quinina ya sería suficiente, la verdad, no hay que llegar a lo mejor a todo esto, pero lo dejaría más o menos así. Vamos por el buen camino, estamos en 1850 y tenemos menos de 25 de infamia, lo cual significa que ahora nuestro deseo de libertad de los vasallos va a empezar a bajar muchísimo más rápido de lo normal y todavía tenemos que anexionarnos a Hiyaz y a Katiri y a Bahrein y a Irak. Tenemos que bajarles la autonomía antes de crear Arabia. Ya voy a empezar a construir esas 10 universidades que me van a dar ese extra para terminar un poquito antes. Y estoy viendo que Francia se está expandiendo rápidamente por el norte de África, muy rápido. Nosotros podríamos hacer vasallos por aquí, bien en el norte, aunque ahora mismo no estoy muy interesado en eso porque no quiero subir mi infamia mucho más. Al final, un dato curioso que no sé si saben, el dinero del estrecho
puerto, en este caso de Bab el-Mandeb, va directamente hacia nosotros y nosotros podemos controlar el nivel de peaje, el acceso al estrecho y los países permitidos, aunque sean territorios de nuestros vasallos. No es nuestro territorio directamente, pero podemos controlar el estrecho. Y viendo la cantidad de productos que pasan por el canal, creo que estoy ganando bastante más dinero. Voy a empezar a construir la fortificación naval para poder empezar a poner unos impuestos pequeños, y con esto voy a tener un poquito más de dinero, lo cual es ideal. Vamos a prohibir a los barcos militares enemigos que crucen el canal, por supuesto, y dado que tenemos un superávit muy alto, podemos hacer más sectores de la construcción. El fondo de inversión privado ya está creciendo bastante, lo cual es muy buena noticia. Ahora sí que ya tengo la sensación de que puedo spamear muchos más edificios de construcción. Vamos a poner 5 más en Egipto Medio, y ahora sí que nuestra construcción de universidades está totalmente disparada. Tenemos un máximo de 90 porque ya salieron las escuelas religiosas. Magnífico. Pues ahora subimos el nivel de instituciones a nivel 3 en educación. Para eso vamos a necesitar muchas administraciones gubernamentales, que vamos a empezar por poner 5 aquí, 5 aquí, y con eso debería ser suficiente para los primeros niveles. Y llegamos aquí al nivel 3 y con eso se nos va a disparar nuestro nivel de alfabetización, y eso nos va a dar un +1 en reconocimiento, con lo cual ya vamos a estar en positivo y la barra va a empezar a subir hasta llegar al final. Dado que tenemos buenas relaciones con Rusia, pues el reconocimiento va a ser automático. Vamos a reducir la autonomía de Irak y nos faltarían solamente 2 súbditos a los que reducirle la autonomía, y estamos entrando en un déficit muy grande, así que voy a otra vez quitar sectores de la construcción. Ahora mismo todavía tenemos un tipo de interés muy alto del 23,5%, no es el 30% con el que empezamos, pero todavía sigue siendo demasiado alto como para poder endeudarse. Por eso he tenido que subir un poquito los impuestos y hacer algunos cambios para conseguir ponerme en positivo otra vez. Reducimos la autonomía de Hayaz y solo me quedaría este Katiri, que está bajando muy rápidamente a menos 0,28 de forma semanal, y ahora podríamos intentar pasar a escuelas públicas, pero bueno, todavía no tiene mucha aceptación, un 14%. Lo que sí podríamos hacer es cambiar de autocracia a sufragio universal o a sufragio censitario. Vamos a intentar pasar el sufragio censitario, y bueno, esto ya cero de infamia, podemos seguir expandiéndonos, por ejemplo por Harar, me parece una muy buena opción. Empezamos a ver mucho té pasando por el canal de Suez y mucho tabaco, lo cual es interesante, aunque no nos está dando mucho dinero por el momento. Voy a declararle la guerra también a Shewa, voy a establecerlo como tributario también. Increíble cómo se ha expandido Francia, me tiene bastante asombrado. Y yo creo que como por aquí no hay penalizaciones de malaria, se pueden expandir rapidísimo. Claro, no tienen esos penalizadores. Y ya para terminar ponemos otras 10 universidades en el Bajo Egipto. Ya hemos superado con diferencia al PIB de España y nos estamos acercando al PIB de Austria más. Perfecto, ya reducimos la autonomía con Katiri y nos faltan solamente 22 meses para poder crear Arabia. Podemos mejorar algunos procesos de producción, como por ejemplo las fábricas de papel, y ya me interesaría empezar a construir acerías para mejorar el proceso de producción a herramientas de acero en cuanto sea posible. Por eso voy a hacer al menos 3 acerías y una mina de azufre, y dado que tenemos un superávit enorme, podemos volver a poner todos los sectores de construcción sin ningún tipo de problema. Y ahora sí que empieza a subir la barra de reconocimiento porque nuestra tasa de alfabetización ya está por encima del 40%. Vital para obtener el reconocimiento mantener las relaciones con una gran potencia de al menos 50. En mi caso tengo a Rusia con ese nivel, así que es perfecto. Parece que el sufragio censitario está costando muchísimo de pasar, pero ahí continúo intentándolo. Voy a darle concesiones políticas a los militares, a ver si con eso gano un poquito de aprobación. Aún seguimos promoviendo el movimiento por la modernización, que es lo que nos ha permitido avanzar un montón en todas estas leyes. Hemos llegado a una innovación semanal de 86, pero todavía podemos seguir invirtiendo porque tenemos un máximo de 113. Y bueno, faltan 8 semanitas para el pannacionalismo y hemos hecho todo lo necesario para formar Arabia y conseguir el logro relacionado con este país. Ahí estaría investigado y con esto podríamos formar Arabia en 1858. En cuanto activamos el evento, va a aparecer esta ventana que dice Unificación de Arabia. Nos da la opción de formar una unión gloriosa. Obtenemos unificador nacional durante 20 años, simplemente 25 de prestigio, y reivindicación en algunos territorios. Pero la
de abajo, todos los árabes deberían unirse bajo nuestra bandera, me parece mucho mejor, porque al final es lo mismo, pero te va a dar reivindicación en muchos más territorios, con lo cual realmente la opción de abajo es muy superior a la de arriba. Y en cuanto le damos, pues vemos que acabamos de formar Arabia entera, hemos absorbido todos los países pequeñitos que teníamos de vasallos en la península arábiga. Al final me olvidé de este pequeño territorio aquí que se lo tenía que haber robado antes a Omán, no se olviden de eso. Y luego este territorio se lo tenía que haber quitado al Imperio Otomano porque era un núcleo que tenía de forma automática. Hemos terminado con un PIB superior al de Prusia y bastante igualadito al de Austria, la verdad. Ahora podemos establecer una colonia en Cirenaica y al final nos quedan algunos estados por incorporar. No sé por qué razón Omán y Yemen voy a tener que incorporarlos manualmente, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Y como pueden ver, ya hemos desbloqueado uno de los logros difíciles que puedes hacer con Egipto, que es la ambición de Mehmet Ali. Comienza con Egipto, crea Arabia y hazte con Tracia Oriental, que es este territorio que tenemos aquí. Por eso les dije al principio de capturar este territorio, porque al final te da un montón de burocracia con el que puedes construir el canal y además te lo piden para el logro. Y antes de terminar el vídeo, me gustaría recordar un poco los recursos que vamos a encontrar en toda esta región. Vamos a tener mucha falta de madera, que es lo que estamos viendo ahora mismo, aunque vamos a tener una cantidad ingente de petróleo al final del juego, lo cual es muy interesante. También vamos a tener bastante caucho en el Cuerno de África, con lo cual este es un país que cuando se desarrolla después tienes todos los recursos que vas a necesitar, incluida la seda, que tienes un poquito de seda por aquí. Bueno, y en Irak también tienes mucha seda. Luego si te expandes a Persia, pues vas a tener toda la seda que vas a necesitar. También tienes bastantes tintes en el Cuerno de África, café también vas a tener, o sea que al final te va a faltar carbón, eso sí es verdad, te va a faltar también bastante hierro, pero realmente con el petróleo y con el caucho estás en una posición muy buena para convertirte en la primera potencia tranquilamente con esta estrategia. Y ya saben, si les ha gustado, dejen un like en el vídeo, por favor dejen sus comentarios para perfeccionar esta estrategia, que al final solo es perfecta cuando ustedes participan. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y hasta otra.